celebración durante la hora de escuela dominical, pero vamos a continuar a examinar la palabra de Dios y ver uno de los temas principales en toda la Biblia. Un tema principal para nuestra relación con Dios, de lo que es la propiciación, el hecho de que tuvo que haber una propiciación para apaciguar la ira justa de Dios contra nosotros por nuestros pecados. Pues estamos en Éxodo capítulo 25 y mientras buscan Éxodo 25 versículo 17, vamos a continuar en oración. Padre Celestial, viendo que estamos por ver algo tan importante en nuestra relación como la propiciación, pedimos, Padre, que tú nos llenes de nuevo con tu Espíritu Santo de sabiduría y de entendimiento, para que no solo entendamos los pasajes que estamos por ver, sino para que sigan transformando nuestros corazones para adorarte con todo nuestro corazón, nuestra mente, con toda nuestra fuerza. No solo cuando estamos reunidos, sino cada día de nuestras vidas. Por favor, sigue transformándonos, Padre, a la imagen de tu Hijo Jesús, por medio de los pasajes que estamos por ver y cada vez que abrimos tus sagradas escrituras. Así te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, estamos en un examen detallado del Arca del Pacto, de todos los elementos del Arca del Pacto y lo que significan, las funciones que tenían. Y estamos ahora en el Arca del Pacto fijándonos en particular de un elemento que se llama el propiciatorio. Recuerdan, por ejemplo, en Éxodo 25, versículo 17, dijo Dios a Moisés: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos. Es básicamente una tapa de oro que se pone encima del Arca del Pacto, pero tiene unas funciones muy importantes que simplemente cubrir el Arca del Pacto. Como vemos en el versículo 21, pondrás el propiciatorio encima y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. De ahí me declararé a ti. Hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Entonces el propiciatorio era este lugar de reunión para Dios y Moisés, donde Dios iba a hablar con Moisés y todo el pueblo iban a responder en una obediencia inmediata. ¿Recuerdan? Luego vimos otra función del propiciatorio hace 8 días. Pasen rápidamente al libro de Levítico. De Éxodo al próximo libro, Levítico. Vamos a Levítico capítulo 16. Para ver rápidamente solo 3 versículos. Versículos 14, 15 y 16. Levítico 16, 14. Todos lo han encontrado. Habla de Aarón, el sumo sacerdote en ese entonces. Tomará Aarón, luego de la sangre del becerro, la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, es decir, enfrente del propiciatorio. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. Es decir, va a rociar esta sangre también 7 veces.
la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Pues, ¿qué función cumple toda este esparcir de sangre? Versículo 16 nos explica. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, este propiciatorio no es simplemente el lugar donde Dios se comunica con su pueblo y su pueblo le obedece. También hay que purificarlo, porque por la desobediencia de su pueblo, este tabernáculo, este lugar de reunión con Dios va a ser contaminado hablando ritual o espiritualmente. Entonces la propiciación sirve como una purificación, una limpieza, para que Dios siga comunicándose, que siga conviviendo con su pueblo. Como su pueblo es pecaminoso, una vez por año el sumo sacerdote tuvo que limpiar todo por medio de derramar la sangre ante el propiciatorio para que todo se quedara purificado y el pueblo siguiera comunicando ante Dios. Recordando la propiciación, ¿qué hace? ¿Qué significa? Es la sangre que apacigua la ira justa de Dios por el pecado. Por el pecado, Dios tiene que castigar el pecado, sube su ira justa y correcta. La propiciación apacigua esta ira justa, purifica el santuario para que Dios y su pueblo sigan en comunicación. Tiene sentido, ¿verdad? Vimos rápidamente hace 8 días cómo esta propiciación señala hacia un sacrificio más grande, más eficaz, el sacrificio del Señor Cristo Jesús. El Señor Cristo Jesús fue nuestra propiciación y esto es lo que queremos ver en más detalle el día de hoy. ¿Tiene sentido? Muy bien. En la escuela dominical ya vimos varias referencias a la propiciación en la carta a los Hebreos. Si no pudo pasar ese tiempo con nosotros, le invito a mirarlo en YouTube. En Facebook, disculpe. De mirarlo en Facebook para ver cómo la propiciación se describe y se relaciona con el Señor Cristo Jesús en la carta a los Hebreos. Ahora nosotros vamos a la primera carta de Juan para ver 2 referencias a la propiciación en esta carta. Entonces, de Levítico vamos casi al final de la Biblia, no al Evangelio de Juan, sino a la primera de las 3 cartas de Juan, poco antes del libro de Apocalipsis. Casi al final de la Biblia, primera de Juan. Ahora, capítulo 2, versículos 1 y 2 son los 2 versículos principales que hablan de la propiciación, pero no los vamos a entender si no empezamos en capítulo 1, versículo 5. Entonces, pasen conmigo a primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, para tener un poco de trasfondo, para luego entender capítulo 2, versículos 1 y 2. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Todos listos? Dice el apóstol Juan, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Que han oído de quién? Pues de Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y les anunciamos. ¿Qué mensaje es? Se puede resumir en una frase. Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él.
Y lo escuchamos y claro, podemos decir amén. Dios es luz. No hay ninguna tinieblas en él. No hay ningún pecado en él. No hay ninguna rebelión en Dios. No hay ninguna impureza en Dios. Dios es luz. No hay ninguna tinieblas en él. Luego versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él, que tenemos comunión con Dios, que Él es luz, no hay ninguna tinieblas con Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, ven la expresión tenemos comunión. La forma de decir esto en el libro de Éxodo es morar. Cuando Dios dice que va a morar con su pueblo, Israel va a ser su pueblo y Él va a ser su Dios. Esta relación se describe ahora en la primera carta de Juan como tener comunión. Es decir, estamos hablando de la misma clase de relación con Dios como en el libro de Éxodo. De Dios que mora con su pueblo, de su pueblo que lo escucha y le obedece. Ahora, si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios y andamos ¿cómo? En tinieblas, en pecados, en impurezas, en rebeliones, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿por qué hay este cambio de versículo 5? Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. ¿Por qué está hablando ahora de las tinieblas en nosotros? Pues, ¿qué pasa cuando tenemos comunión con Dios y Él es luz? Se ve con más claridad lo que hay en nosotros. Por ejemplo, esta mañana, cuando ustedes entraron en el baño, tenían el espejo y pues no prendieron las luces todavía. ¿Cómo se veía usted en este espejo? Imagino que muy bonito, muy guapo, como que... Y luego a prender la luz, ¿qué pasó? Un susto, ¿verdad? Algo parecido pasa cuando nos acercamos a Dios, porque Él es luz. Y nosotros pensamos que estamos bien, típicamente día por día, y llevamos nuestras vidas, estamos acostumbrados al pecado por vivir en este mundo y de repente nos acercamos al que es luz y empezamos a ver las fallas, no solo en otras personas, sino en nosotros mismos. Y nos damos cuenta, ¡ay, qué horror! Y decimos que tenemos comunión con Él. Pues si andamos en tinieblas y decimos que tenemos comunión con Dios que es luz, estamos mintiendo a este reflejo en el espejo. Es bien evidente que no tenemos comunión con Dios como debemos por nuestro pecado. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, pues tiene sentido. Si andamos en luz, Dios es luz, nuestros hermanos reflejan esta luz, entonces todo está bien, está en luz. Pero ¿qué pasó con el pecado? Pues por eso incluye el apóstol la última parte del versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. La sangre del Señor Cristo Jesús. Normalmente no pensamos en lavar algo con la sangre, pero espiritualmente hablando es exactamente lo que hace la sangre del Señor Cristo Jesús. Nos limpia y nos hace puros, santificados, perdonados. Y fíjense bien que dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, no dice
nos limpió de todo pecado, aunque es verdad, nos limpió de todo pecado, pero es el tiempo presente nos limpia todo pecado. Y el tiempo presente en el griego significa que es constante. Es decir, la sangre del Señor Cristo Jesús nos limpia constantemente del pecado, porque nos ensuciamos una y otra vez en nuestras rebeliones o impurezas y necesitamos ser limpiados otra vez, y la sangre del Señor Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, para resumir un poco, Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Y si decimos que si convivimos con Dios, tenemos comunión con Él, ¿qué va a pasar con nuestro pecado? Pues, si simplemente decimos, no tengo pecado. Este mensaje es para otra persona, no se aplica a mí. Entonces mentimos, como acaba de decir en versículo 6. En cambio, si andamos en luz con Dios, la sangre del Señor Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, para que haya una comunión de veras entre nosotros y Dios y nuestros hermanos en la fe. ¿Tiene sentido? Es en este pensamiento que sigue Juan en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. No hay ninguno entre nosotros que puede decir que este pasaje no me aplica. Soy perfecto y no necesito que la sangre de Cristo Jesús me limpie constantemente. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, si declaramos de acuerdo con Dios nuestros pecados, si los declaramos ante Dios, si los declaramos a las personas contra quienes hemos pecado o las personas a quienes ofendimos, cuando confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él cambia a Dios. Dios responde. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Es decir, no nos va a perdonar una vez y luego la segunda vez va a decir, no, ya lo hice una vez, ya perdiste. Sino que es fiel, nos va a perdonar continuamente por nuestros pecados. Él es fiel y justo. Cuando Dios nos perdona, no simplemente dice, no te preocupes, no fue nada. Sino que costó la vida de su Hijo el poder perdonarnos. Y Él es justo. Tiene que haber una muerte por nuestro pecado, algún derramamiento de sangre por nuestro pecado. Y Dios es justo. Hasta ha proveído este derramamiento de sangre, esta muerte en la muerte de su Hijo. Él es fiel y justo. Confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo. ¿Y qué hace? Para perdonar nuestros pecados. Para perdonar nuestros pecados. Ahí está la resolución para poder convivir con Dios continuamente. El perdón de Dios por medio de la sangre que derramó el Señor Cristo Jesús por nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Limpiarnos de los pecados no tan severos y más pequeños. No, limpiarnos de toda maldad. ¡Qué bendición! El poder llegar a la fuente de la sangre del Señor Cristo Jesús y ser lavados aún diariamente o continuamente por nuestros pecados, confesando nuestros pecados, claro, en arrepentimiento,
pero de repente purificados para andar en luz otra vez, para seguir en comunión con Dios. Tiene sentido, ¿verdad? Otro recordatorio en versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, al decir que yo no peco, yo no necesito ser lavado por la sangre del Señor Cristo Jesús, es una opción mentirosa, engañosa, de alguien que no conoce al Señor. ¿Qué hace un creyente? Confiesa sus pecados a Dios y a las personas a quienes ofendió, pidiendo perdón, sabiendo que no puede de alguna manera ganar este perdón, sino de reconocer que Cristo ya hizo todo en la cruz para conseguir este perdón y de ser limpiado una y otra vez por la sangre del Señor Cristo Jesús para mantenerse en comunión con Dios. ¿Tiene sentido? Si esto entendemos, ahora podemos entender lo que dicen los primeros 2 versículos de capítulo 2. Versículo 2, hijitos míos, estas cosas les escribo. ¿Qué cosas? Todo lo que acabamos de ver. Estas cosas les he escrito para que no pequen. Es decir, no salgan de aquí con la idea de que Dios me va a perdonar todo. Cristo murió por todos mis pecados en la cruz. ¿Cristo murió por todos sus pecados en la cruz? Sí, claro que sí. Pero no lo tome a la ligera. No piense que, pues, Cristo murió para el perdón de mis pecados, entonces voy a pecar más para que abunde mi Señor en más perdón. No, esto sería ridículo. El apóstol Juan no nos dice estas cosas para que continuemos en el pecado o para que tomemos con ligereza el pecado. El pecado es bastante serio. La paga del pecado es muerte. El pecado es bastante serio. Estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora lo vamos a volver a ver paso a paso. Vamos a empezar con el nombre, Jesucristo. O en lo más básico, Jesús. Jesús de Nazaret. ¿Qué significa el nombre Jesús? Mateo 1:21. Le llamarás Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el propósito de venir del Señor Cristo Jesús. Claro que fue un maestro excepcional, predicó de una forma impresionante, hasta sus enemigos dijeron, no hay ninguno que predicó como él. Él hizo milagros abundantemente, en que hasta resucitó a muertos. Pero no vino solo para esto, ni vino principalmente para esto. Vino para salvar a su pueblo de sus pecados, para que su pueblo andara en comunión con su Padre, para que tuviera comunión con Dios. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequen. Si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesús, Jesucristo. ¿Qué significa Cristo? Unos dirían es el apellido de Jesús, ¿verdad? No fue el apellido de Jesús. Cristo es un título, significa el ungido, el Mesías, el escogido y preparado por Dios, el descendiente de David que fue escogido y preparado para Dios, para reinar eternamente, para cumplir su plan para todas las naciones. Este Jesús que nos salva de los pecados, ¿qué título tiene?
Cristo es el Mesías, es el ungido, el que tiene dominio, el que está a la diestra del Padre. Imagine la importancia de este Jesús. No es un hombre común y corriente solamente, sino que es el Cristo, Jesucristo, el justo. ¿Qué significa justo? Sin pecado. Vive en rectitud. Vive en obediencia a Dios. Nunca pecó. Imagine el tener a Jesucristo, el justo, como mediador. A Jesucristo el justo y le llama abogado. Abogado. Un abogado es uno que lo representa en la corte. Si usted tiene un caso en la corte, necesita un abogado. Alguien que conoce bien el sistema, alguien que conoce las leyes, alguien que lo puede representar fielmente, alguien que le puede decir, di esto, no digas el otro. Imagine el tener por abogado a Jesucristo el justo. Es exactamente el perfecto abogado que necesitamos cuando se trata de nuestro pecado, ¿verdad? No contraten a ningún otro como abogado por sus pecados, sino al Señor Cristo Jesús, porque Jesucristo es el justo. Abogado tenemos, ¿y qué esperamos encontrar después? Abogado tenemos para con el juez, porque estamos hablando de la corte, ¿verdad? Pero no dice abogado tenemos para con el juez. ¿Qué dice? Con el Padre. El juez es el Padre. O el Padre del Señor Cristo Jesús, primero. Pues qué beneficio tener un abogado que es hijo del juez, ¿verdad? Pero es nuestro Padre también, por adopción por medio de su Hijo justo, el Señor Cristo Jesús. Ya no estamos en la corte, sino en familia. Y está nuestro Padre Celestial a quien pedimos perdón por nuestros pecados. Y Jesucristo, el justo, es el abogado que tenemos para representarnos ante el Padre, que sí disciplina, pero que no lo bota de la familia, que no lo rechaza, que no dice que pues eras mi hijo adoptado, pero ahora no podemos tener ninguna relación por lo que acabas de hacer. No, tenemos un abogado que nos representa ante el Padre de amor que nos ha recibido por adopción. Él nos representa, Jesucristo el justo. ¿Ven algo de las maravillas de nuestro Señor Cristo Jesús en este versículo? Ahora describe por qué estamos en esta situación maravillosa a pesar de nuestros pecados. Versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Fíjese bien en esta expresión, porque tal vez esperamos encontrar Él tiene la propiciación por nuestros pecados. De alguna forma, Él hace algo o Él tiene algo para el Padre que apacigüe su ira justa contra nosotros. Pero hay algo más glorioso que dice, Él es nuestra propiciación. La persona de Él, la esencia de Él, es nuestra propiciación ante el Padre. Nuestro Señor Cristo Jesús no tiene que señalar a otra cosa para decir, mira esto, Padre, para apaciguar tu ira justa contra tu Hijo adoptado, sino que señala a sí mismo. Yo soy la propiciación por mi hija, por tu hija adoptada, Padre Celestial. Yo soy tu propiciación por tu Hijo adoptado,
Padre Celestial. Él es nuestra propiciación, que es bastante impresionante. Porque ¿qué hay que hacer para tener una propiciación según Levítico 16? Según los otros pasajes del Antiguo Testamento, ¿qué tenía que haber con este mediador o con este sacrificio para que valiera delante de Dios? Tenía que matarlo, dejar que derramara su sangre, y así hicieron a nuestro Señor Cristo Jesús. Lo mataron. Él derramó su sangre. ¿Y qué pasó después? Resucitó, como cantamos hace poco, ¿verdad? Y ahora no solo es nuestra propiciación, sino nuestro abogado, porque vive y intercede por nosotros ahora mismo, porque no es solamente la propiciación. Esto significaría que ha muerto y ya no hubo más, sino que resucitó de entre los muertos. ¿Resucitó para qué propósito? Para jubilarse y descansar el resto de sus días en la playa, ¿verdad? No, sino para interceder por nosotros. Imagine, Él puede haber hecho cualquier cosa después de resucitar de entre los muertos, pero se sentó a la diestra del Padre y desde ahí intercede por nosotros. ¡Qué amor que no se puede apagar, ni apagado por la muerte! Es este amor que tiene Cristo Jesús por nosotros, que es la propiciación por nuestros pecados. Antes de ser salvo por el Señor Cristo Jesús, ¿qué nos unía? ¿Qué teníamos en común? Pues venimos de países diferentes. Sí, hablamos la misma lengua, con algunas diferencias. ¿Qué teníamos en común? Todos éramos pecadores. Cada uno de nosotros éramos pecadores, nuestros pecados. Pero ahora con Cristo Jesús, ¿qué tenemos en común ahora? Somos hermanos, la salvación, la sangre que Él derramó como propiciación. Cada uno de nosotros tenemos la misma propiciación ante Dios y entre nosotros también. ¡Qué maravilla! Ahora, pues voy a terminar versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Quiere decir que todo el mundo tiene la propiciación por el Señor Cristo Jesús? No. El mismo Juan nos va a decir en el mismo capítulo, sí, que habrá algunos que eran de ellos por un tiempo, pero que ya los dejaron. Es decir, algunos dejaron estas buenas noticias de la propiciación. No quiere decir, cuando dice también por los de todo el mundo, no quiere decir que todos serán salvos sin importar qué han hecho. No, hay que recibir por fe al Señor Cristo Jesús para tener esta propiciación. Hay que obedecerle. Hay que contarlo como sí, Jesucristo, mi Salvador, mi Redentor. Habrá algunos que lo van a rechazar. Juan habla de ellos varias veces en esta carta, pero es una propiciación disponible para todos. Lo que sea la lengua que hablas, lo que sea tu país de origen, hay esta propiciación segura disponible para ti también. Es por reconocer que Cristo Jesús es el que murió en la cruz por tus pecados,
para que convivieras con la luz, con Dios, y que Él es el único camino al Padre. No hay propiciación fuera del Señor Cristo Jesús ahora. Si no tienes a Cristo Jesús, la ira justa de Dios se mantiene en crecimiento contra ti. La ira justa de Dios está contra ti a menos que tengas la propiciación de la sangre del Señor Cristo Jesús que apacigua esta ira justa. Para todo el mundo es la única opción. Tiene sentido hasta este punto, ¿verdad? Ahora vamos a ver un versículo más para ver el motivo de esta propiciación que acabamos de describir. Sigan en la primera carta de Juan, a capítulo 4 y versículo 10. Capítulo 4 y versículo 10 de la misma primera carta de Juan. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. Otra forma de decirlo, en esto es la esencia de amor. Es decir, ¿cómo define usted el amor? ¿Cómo define usted el amor? Tal vez algunos piensan inmediatamente en el amor romántico. Y dicen, oh sí, como me contó una vez una pariente. Cuando vi al que iba a ser su futuro esposo, dijo, se me derritieron las rodillas como mantequilla. Y uno dirá, ese es amor. Pero estamos hablando del amor de Dios. Que claro, ¿qué pasa cuando los años pasan y ya no hay este sentimiento romántico? ¿Qué va a haber después? Se espera que haya el amor de Dios que los puede unir, que el amor de Dios supera. No es otra cosa que el amor romántico, sino que el amor de Dios supera el amor romántico, aun para cuando llegan situaciones en que no hay o no se expresa el amor romántico, todavía se puede mantener unido, una pareja. ¿Qué es el amor? Entregarse todo de una persona sin que esa persona lo merezca. Ok, aquí tenemos un ejemplo de que es entregar todo lo que tiene para otra persona. Pues muy bien. En el amor de Dios, tal vez uno empieza con su testimonio. Estaba en pecado y luego escuché el evangelio y Dios me redimió. Tal vez piensa en sus emociones. Me siento el amor de Dios cuando oro a Él a solas. Pero lo que nos dice este versículo es que el amor de Dios no empieza con nuestras emociones ni nuestras experiencias. Hay algo más esencial al amor de Dios, algo antes de nuestro testimonio, antes de nuestras emociones, antes de nuestras experiencias, hubo el amor de Dios. ¿En qué consiste el amor de Dios? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. El amor empezó en Él. Podemos decir de la carta a los Efesios, que empezó desde antes de la fundación del mundo, pero empezó en Él el amor. Cuando hablamos del amor de Dios, tenemos que empezar con Él. Cuando hablamos del amor entre hermanos o en una familia o en un matrimonio, tenemos que empezar con Dios. El amor empieza con Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo. Envió a su Hijo, ¿cómo? En propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo. ¿Qué hacían otra vez con los sacrificios de Levítico 16? Los sacrificios de propiciación, con estos animales que tenían como el becerro y el macho cabrío. ¿Qué hacían con esos animales? Los mataron. Les hicieron derramar su sangre como evidencia, como la paga del pecado es muerte. Un intermediador, este animal murió para apaciguar tu ira justa, oh Dios, para que este pecador continúe a vivir. El amor, por amor, el Padre envió a su Hijo para que para ser asesinado, para que le abrieran su carne, para que lo desgarraran y lo torturaran, para que fluyera su sangre por nuestro perdón, para que nosotros conviviéramos con Dios. Dios Padre y nuestro Señor Cristo Jesús nos amaron tanto que fue torturado hasta la muerte para que conviviéramos con Él eternamente. Y si esto no nos sorprende, seguramente el final del versículo nos va a sorprender. Envió a su Hijo en propiciación porque le íbamos a servir y ofrendar mucho los domingos. No. Le envió a su Hijo en propiciación para que fuéramos prosperados y viviéramos en paz siempre. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tuvo que haber una limpieza primero de nuestros pecados. ¿Nos damos cuenta lo que están diciendo estos versículos? Lo que quiere decir es que Dios, sabiendo de antemano, conociendo de antemano que usted, voy hablando de usted en general, que usted era pecador, envió a su Hijo. En otros términos más concretos, Dios sabiendo con anticipación, conociéndote que usted iba a ser alcohólico, adúltero, drogadicto, chismoso, maldiciente, estafador, ladrón. ¿Qué reacción se siente usted hacia esa clase de personas? No sé de ustedes, pero quiero huirme de ellos. Quiero que vivan lo más lejos posible de mí. No quiero nada que ver con ellos. Dios envió a su Hijo para que derramara su sangre para vivir con esta clase de personas, porque así somos usted y yo, sino solo por la sangre que derramó el Señor Cristo por nosotros. Dios quiso convivir con esta clase de personas y por eso, por nuestros pecados, envió a su Hijo que derramara su sangre en nuestro lugar para que nos quedáramos limpios, perdonados, puros, santos por esta muerte por la cual pasó Él.
derramando su sangre como nuestra propiciación. ¿Tiene sentido? ¿Le parece maravilloso? Gloria a Dios. Y es con esta actitud y estos versículos que vamos a celebrar ahora la Santa Cena. No para declarar que nosotros somos alguien. No para decir que, mire, no tengo pecado. Ya vimos este mensaje, ¿verdad? Si usted dice que voy a participar en la Santa Cena porque no tengo pecado, el apóstol Juan tiene un mensaje para ti. Participamos en la Santa Cena precisamente porque somos pecadores y dependemos únicamente de la sangre derramada de nuestro Señor Cristo Jesús como propiciación nuestra para andar en comunión con el Padre y los unos con los otros. Entonces, si usted ha confiado en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, tiene libre entrada para participar con nosotros en la Santa Cena hoy. Si usted ha sido bautizado por inmersión en el nombre del Señor Cristo Jesús, entonces le pedimos que por favor pasen a participar con nosotros, aunque sea de visita de otra iglesia. Si usted no ha sido bautizado por inmersión en el nombre del Señor Cristo Jesús, pues simplemente por conciencia les pedimos que espere. Hagan las cosas en su orden. No es que el bautismo por inmersión lo salva a usted, no es esto, sino que así mandó el Señor Cristo Jesús que hagamos primero. Por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué se hace primero? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el primer paso para identificar a uno como discípulo del Señor Cristo Jesús. Entonces, solo por esto le pedimos que si no ha sido bautizado por inmersión, que haga primero este paso, y claro que lo hagamos por usted, con usted, para que se pueda identificar públicamente como discípulo del Señor Cristo Jesús. Y luego, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que he mandado. Así dijo el Señor Cristo Jesús. Entonces, uno no tiene que llegar primero al punto de decir, ya sé todo en cuanto a la fe cristiana. Ahora puedo participar en la Santa Cena. No, vamos todos a seguir aprendiendo en cuanto a las maravillas de nuestro Señor durante toda nuestra vida, y mientras tanto obedecemos su mandato de celebrar la Santa Cena. Entonces, primero voy a pedir a nuestros hermanos Diego y Gloria y Patricia que pasen para destapar los platos. Y mientras, vamos a pedir sección por sección que pasen para tomar uno de los panes y uno de los vasitos y luego a volver a sentarse. Y cuando todos hemos sido servidos, entonces voy a leer 1 de Juan 4:10 en oración para que comamos juntos el pan y tomemos juntos el jugo de uva en memoria y en agradecimiento por nuestra propiciación, que es el Señor Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? Entonces, todos los de este lado, por favor, pasen para frente para servirse de uno de los panes y uno de los vasitos. Vuelvan a sentarse, por favor.
Y los de este lado, por favor, y después de ellos, que puedan pasar para adelante para servirse. Y voy a leer 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Padre Celestial, reconocemos que tú enviaste a tu único Hijo, Cristo Jesús, que existió desde antes de la fundación del mundo, que existe desde la eternidad contigo, y a quien tú enviaste para que se encarnara, para que naciera de una virgen, para que naciera y creciera igual como nosotros aquí en la tierra, pero sin pecado. Y en reconocimiento de este acto de amor, comemos juntos este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Cristo Jesús. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Padre Celestial, estamos de acuerdo con este versículo, que lo que nos caracterizaba antes era nuestro pecado, nuestras inmundicias y rebeliones contra ti. Pero tú enviaste a tu Hijo, no solo para vivir en esta tierra, sino para morir, torturado como propiciación por nuestros pecados. Y ahora, por este sacrificio hecho una vez para siempre, tu ira justa contra nosotros ha sido apaciguada. Y ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, en tu presencia, por la sangre que derramó tu Hijo Jesús en la cruz por nosotros.
Gracias, Señor Cristo Jesús, por ser nuestro abogado, por representarnos ante el Padre. Gracias, Señor Cristo Jesús, por haber derramado tu sangre en nuestro lugar. Gracias, Padre Celestial, por recibirnos eternamente. En agradecimiento de esta propiciación, tomamos juntos esta copa. Hermanos, lean conmigo el próximo versículo para cerrar. Amados, qué nombre tan apropiado para nosotros. Amados por Dios. La gloria sea a Él. Amados, si Dios nos ha amado así, y claro que sí, Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Que continuemos en amor los unos con los otros aquí en nuestra congregación para la gloria de nuestro Señor Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo de compartir no solo entre nosotros, sino contigo. Gracias porque tu Hijo Jesús es nuestra propiciación. Aquí cuando estamos reunidos y cuando estamos a solas también. Por favor, que cada momento que pasemos en tu presencia sea muy especial esta semana y todos los días de nuestra vida. Porque tu Hijo Jesús es digno de la alabanza y la gloria y la honra por habernos rescatado de nuestro pecado. Y es en el nombre de Él que oramos. Amén.